Dios les bendiga, hermanos. Vamos a aprovechar esta tarde para estudiar la palabra de Dios. Vamos a profundizar en un tema sobre profecía. Vamos a descifrar un enigma que encontramos en Apocalipsis. Pero antes vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra, profundizar en ella, para crecer en conocimiento, para la honra y tu gloria. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos, que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis 13 encontramos una frase. Apocalipsis 13, versículo 2, dice, hablando acerca de la bestia que sube del mar, o que se para en el mar, o que surge del mar, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y noten cómo dice: el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio el trono y el poder? A la bestia. El dragón. Noten qué interesante que esta bestia es una bestia compuesta de varias partes de animales. Es como un híbrido. Dice que esta bestia es semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A dónde más en la Biblia encontramos esta clase de animales? Leopardo, oso, león. En Daniel capítulo 7. Aquí representa el león, Babilonia. El oso, a Medo-Persia. El leopardo, a Grecia. Y la cuarta bestia, espantosa y terrible, a Roma. Noten qué interesante lo que dice. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a esta bestia. La bestia de Apocalipsis 13 es lo mismo que el cuerno pequeño. Son las mismas características. Pero lo que quiero que estudiemos a profundidad, ¿qué representa el dragón? Le dio su poder, trono y grande autoridad a esta bestia. Como todos sabemos, hermanos, el dragón en profecía, ¿qué simboliza? A Satanás. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 12, 7 al 12. Pero en Apocalipsis 13:2, el dragón no es Satanás, sino que es un símbolo de Roma. Lo que le llama el profeta Daniel la bestia espantosa y terrible, que encontramos en Daniel 7:7. El profeta Daniel describe la cuarta bestia como una bestia espantosa y terrible, indescriptible, y son características de un dragón. Roma es el dragón, que en Daniel 7:7 representa la cuarta bestia. Eso significa que en Apocalipsis 13:2 el dragón es un símbolo para representar el imperio romano de los Césares, que gobernó desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo.
Eso significa que el imperio o el poder que gobernaba en los tiempos de Cristo y los apóstoles, ¿qué poder era? Tuvo que haber sido ¿quién? La cuarta bestia, que es Roma, el imperio romano de los Césares, que en los tiempos de Cristo era gobernado por ¿quién? Por Herodes el Grande, Pilato y más tarde por Nerón César, y por otros emperadores que le sucedieron como Domiciano. Interesante. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera el dragón le dio su poder, el trono y grande autoridad a la bestia? ¿De qué manera? ¿Y cuál es el trono de la bestia? Quiero decirles algo muy importante, hermanos, para que entendamos esto. Según la profecía de Daniel capítulo 7, de la cuarta bestia, que es Roma, surgen 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan los 10 reinos en que se dividió Europa occidental como fruto de las invasiones bárbaras en el año 476 después de Cristo. O sea, lo que parceló todo lo que era Europa occidental llegó a fragmentarse en 10 reinos, porque en ese entonces toda Europa era gobernada por Roma. Las tribus bárbaras lo que hicieron es fragmentar ese imperio y hoy tenemos lo que se conoce como Europa occidental. Eso sucedió en el año 476 después de Cristo. Lo interesante es que la profecía dice que de esos 10 cuernos que surgieron de la cuarta bestia, que es Roma, en Daniel 7, 7 y 8, iba a surgir un 11º cuerno, que el profeta Daniel en Daniel 7, 8 le llama el cuernito pequeño o el cuerno pequeño. ¿Por qué razón? Porque este cuerno de primeramente era pequeño y después se engrandeció hasta lo sumo. Es muy interesante. Según la profecía, este cuernito, que es un símbolo para identificar al papado, porque el papado surgió de la cuarta bestia, que es Roma, como un 11º cuerno, según Daniel 7:8. Es bien importante que conozcamos esos esquemas proféticos o ese esqueleto profético. El cuerno pequeño, que es el papado, gobernó desde el año 538 después de Cristo hasta el año de 1798. Esta fue la hegemonía papal de 1260 años. Lo interesante es que Daniel 7, versículo 8, nos dice que este 11º cuerno, cuando creció, arrancó 3 cuernos de los 10 que habían surgido antes, los arrancó de raíz. ¿Qué significa que este cuernito arrancó a estos 3 cuernos de raíz? Estos tres cuernos representan a 3 naciones que fueron aniquiladas por completo por el papado, porque eran cuernos arrianos. Tengo algunos datos aquí. Noten cómo dice. Estos cuernos fueron los érulos, los ostrogodos y los vándalos. Los érulos fueron arrancados en el año 476, los ostrogodos en el año 489 y los vándalos en el año 493, y hasta ahora no vemos ningún vestigio de estas naciones. Fueron arrancadas por el cuerno pequeño desde la raíz. Lo interesante es que este cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 es lo mismo que la bestia de Apocalipsis 13. La expresión que encontramos en Apocalipsis 13:2, que dice el dragón le dio su trono a la bestia, indica que el papado sucedió su poder. ¿De qué imperio? Roma. Caído el imperio romano, ¿surge quién? El cuerno pequeño. ¿Notaron? O sea, Roma le entregó el poder ¿a quién? Al cuerno pequeño. Es muy interesante eso.
Ahora, ¿se acuerdan que les dije de que el imperio que gobernaba en los tiempos de los apóstoles era Roma? Porque Roma vino a caer hasta en el año 478. ¿Qué imperio gobernaba en los tiempos de los apóstoles? Tuvo que haber sido ¿qué? Roma. Ahora, mire el apóstol Pablo hablando de este sistema llamado el cuerno pequeño. Aquí el apóstol Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. Pero noten que el apóstol Pablo dice algo muy interesante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Noten cómo Pablo describe a este poder llamado el hombre de pecado y el hijo de perdición, que es lo mismo que el cuerno pequeño y la bestia. Pero aquí Pablo le llama hombre de pecado y el hijo de perdición. Es como un Judas que se levantó en medio del pueblo. Y en efecto, hermanos, el papado surgió de la gran apostasía de la iglesia primitiva, cuando la iglesia primitiva buscó la ayuda del poder civil y se mezcló con el paganismo. Dio origen al papado, lo que Pablo le llama la gran apostasía. Pero noten lo que dice el versículo 7. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, en los tiempos del apóstol Pablo, ¿qué pasaba? Este sistema empezaba ¿qué? A levantarse. Pero noten qué es lo que dice el apóstol Pablo. Solo que hay quien al presente, noten, al presente ¿qué? Lo detiene. En el presente algo lo detenía. ¿Y quién era que detenía este poder para que se levantara? ¿Quién era que en el presente lo detenía? En ese tiempo que el apóstol Pablo estaba diciendo estas palabras, tuvo que haber sido ¿quién? Roma. Quien detenía este poder para que no se manifestara aún era el imperio romano. Derribado el imperio romano por las tribus bárbaras, se levanta ¿qué? El 11º cuerno, el 11º cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Y noten cómo dice: entonces, cuando se desaparezca el que lo detiene en el presente, que era Roma, entonces se manifestará, ahí iba a haber una paruxía, una manifestación. Aquel inicuo, quien el Señor matará con el espíritu de su venida y destruirá con su esplendor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Su trono, Satanás tenía el trono en Roma. Después de la caída del imperio romano, ¿a dónde puso su trono el Satanás? Tuvo que haber sido en el sistema papal, que Pablo le llama el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Notaron, hermano? El inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Hermanos, quisiéramos no decir estas palabras, pero hay que decirlas. El trono de la bestia, el trono de Satanás, ¿a dónde está ahora situado? En Roma, especialmente ¿a dónde? Hubo un tiempo que estuvo en Constantinopla, porque era la capital de Roma, pero después fue pasado ¿a dónde? Al Vaticano. El trono de la bestia está en el Vaticano. Amén. O sea, uno no quisiera decir esta palabra, pero hay que decirla. El dragón le dio su trono y grande autoridad. El papado surgió de los lomos de Roma. No es extraño que el catolicismo romano usen títulos como, por ejemplo, somos católicos, apostólicos y romanos. Y ellos aceptan porque no tienen nada de cristianos, no son cristianos. Sus doctrinas son romanas. Su idioma es latín. Su arquitectura es romana. Su líder se llama Sumo Pontífice, nombre dado a los emperadores romanos. Nombre blasfemo. Se hace llamar representante de Cristo en la tierra, cuando en la Biblia dice que el único representante en la tierra, ¿quién es? Es el Espíritu Santo, según Juan 14, 15 al 16. Cuando la Biblia dice que el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad a la bestia, representa que el poder y el trono fue sucedido a la Roma papal. ¿Saben qué interesante? Que en Daniel capítulo 8
se usa el símbolo también del cuerno pequeño para referirse a las dos Romas, tanto Roma imperial como Roma cristiana, porque Roma imperial le sucedió su poder ¿a quién? Al papado. Entonces ahora Satanás, ¿a dónde tiene su trono? En el Vaticano. Ese es el trono de la bestia, el Vaticano. Y el representante de Satanás, ¿quién es entonces? Es el obispo de Roma. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, ¿quién es? El Papa Francisco. Ahora, quiero decirles algo muy interesante para terminar, hermano. En Apocalipsis 16 hay una plaga que va a azotar a la bestia y a su trono. Noten cómo dice. Apocalipsis 16:10. El quinto ángel derramó su copa ¿sobre quién? ¿Sobre quién, hermanos? Lean conmigo. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. O sea que el trono de la bestia va a ser azotado por la quinta plaga. Y mire qué sucede. Y su reino se cubrió de tinieblas. Si el trono de la bestia está en el Vaticano, ¿cuál es el reino de la bestia? ¿Está conmigo? Concéntrense. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. El trono de la bestia está en el Vaticano. ¿Y el reino de la bestia cuál es? Interesante. Y miren qué sucede. Y mordían de dolor sus lenguas por las tinieblas. Aquí hay algo muy extraño. Por ejemplo, ayer se fue la luz en la casa. Pero a mí no me dolió la lengua. ¿A quién le duele la lengua cuando se va la luz? ¿Ah? Inclusive puedo pasar sin luz toda la vida y no me duele la lengua. Y puedo dormir y puede haber tinieblas y a nadie le duele la lengua, ni se muerde la lengua. Pero aquí dice que había un dolor y se muerde en sus lenguas. ¿Cuál es el reino de la bestia? Si el trono de la bestia está en el Vaticano, ¿el reino cuál es? ¿Saben cuál es el reino? Ese reino está en todo el planeta. ¿Saben cuál es el reino de la bestia? El trono es una cosa y el reino de la bestia es otra. El trono está en el Vaticano y el reino, ¿saben cuál es? La religión católica romana que está en todo el mundo es el reino de la bestia. El trono es el papado que está en el Vaticano y el reino es la religión católica. Eso es una amalgama, una unión de iglesia y Estado. Saben que el Vaticano es un país y es una ciudad, es catalogada por ciudad y país al mismo tiempo. Tiene su propio departamento de policía, su propia moneda. Mire qué interesante. No cualquiera entra. Hace poco hay un predicador que fue a entregar conflictos de los siglos cerca del Vaticano, no lo dejaron entrar, así que los entregó alrededor. Más de alguno iba a entrar al Vaticano allá adentro. Pero está custodiado. Tienen su propia moneda. Es una ciudad de 43 hectáreas, pero es reconocida como ciudad y país al mismo tiempo, porque tiene su propio sistema y su propia moneda. Y está en Roma. Imaginen qué poder tiene el Vaticano. Y no cualquiera entra ahí. Hay una gran custodia. Estaba investigando que hay una gran custodia y una gran seguridad que no hay ninguna en el mundo como la que hay en el Vaticano. No cualquiera entra ahí. Tremendo. Y saben, hermano, que en el Vaticano hay más dinero para acabar con la pobreza 10 veces más, 10 veces en el mundo. Y saben que ese dinero que hay en el Vaticano, que es puro oro macizo, ¿saben de dónde se obtuvo? Historiadores fidedignos demuestran que se obtuvo de las puras indulgencias, del engaño, del purgatorio, de las indulgencias, de sacar las almas del purgatorio. El trono de la bestia es el Vaticano.
y el reino es la religión católica. La pregunta es, ¿dónde se encuentra la religión católica? Según Apocalipsis 17:15, ¿a dónde está? En toda nación, tribu, lengua, ¿qué? Y pueblo. Aunque el trono está allá, el reino de la bestia está ¿dónde? En todo el mundo. La quinta plaga afecta al trono de la bestia y al reino. ¿Pero qué significa morder su lengua? Estoy investigando, hermanos, porque acuérdense que la Biblia no se escribe algo solamente por escribir. ¿Qué significa esto de morder su lengua si nadie se muerde la lengua cuando se va la luz? Esto es simbólico. ¿Saben qué representa? Representa, porque las plagas caen después del cierre de la gracia. Es un profundo dolor espiritual al ver que los impíos están perdidos para siempre y ya no hay oportunidad de salvación porque la puerta de la gracia se cerró. El dolor es espiritual de quedar separados por la eternidad de Dios sin y sin esperanza, sabiendo que están condenados por la eternidad. Las tinieblas aquí son espirituales. ¿Saben por qué, hermano? Porque los impíos van a soportar la ira de Dios. La profunda separación que hace el pecado. Imagínense, ya no hay oportunidad de saber que están perdidos y lo que les espera. Duro, hermanos. Y saben, hermanos, ¿a dónde más se encuentra esta terminología? ¿A dónde más se pusieron tinieblas? ¿Ah? Sí. Pero ¿saben dónde más? Cuando Jesús se murió en la cruz, ¿qué es lo que pasó? Se oscureció y hubo tinieblas. ¿Saben por qué, hermano? Porque Jesús estaba tomando y bebiendo la ira del Padre por amor a nosotros. Jesús estaba pagando el pecado del pecador. Jesús experimentó la ira del Padre. No es el Padre que se apartó de Jesús. ¿Saben ustedes que no es el Padre que se apartó? El Padre fue Jesús que se apartó del Padre por nuestros pecados, porque lo que separa al pecador de Dios, ¿saben qué es? Es el pecado. Pero como Jesús se hizo pecador por nosotros, dice la Biblia, Él se apartó. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo unas palabras muy extrañas que los judíos las interpretaron mal, los fariseos? Padre, Elí, Elí, lama sabactami. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y los judíos ignorantes, ¿qué es lo que decían? ¿Está llamando a quién? A Elías. Pero no era el Padre que se había separado, no que era Cristo que se había separado. Las tinieblas. Cristo experimentó ese profundo dolor que van a experimentar los impíos al verse separados sin Dios, sin esperanza. Eso significa morder la lengua, el profundo dolor y la profunda separación que van a experimentar todas aquellas personas que rechazaron el mensaje del tercer ángel y decidieron seguir engañadas y engañándose a otros. Y será demasiado tarde, porque la copa de la ira de Dios ha sido vaciada pura sobre los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que siguen este sistema llamado la bestia y el cuerno pequeño. Hermanos, ¿se dan cuenta por qué hay que predicar de estos temas? Hay que advertirle a la gente que salgan de estos sistemas, que salgan del catolicismo romano, porque allí está el trono de la bestia. Es una iglesia apóstata, es una iglesia donde es guarida ¿de qué? De demonios. Uno no quisiera decir eso y aclaramos que algunas veces pueden pensar que estamos criticando personas. No estamos criticando personas, no, que estamos criticando ¿qué? El sistema apóstata de falsa religión. Decimos esto, hermanos, porque la mayoría del pueblo de Dios, ¿dónde está? Allí van a salir de estos sistemas y van a componer las filas del verdadero pueblo de Dios y van a desenmascarar a este sistema antes de que se cierre la puerta de la gracia. Hermanos, Dios les bendiga y la honra y la gloria sea para nuestro Dios.